Muchas gracias. Y ya a partir de ahora comenzamos el segundo bloque, que es el de preguntas. Ruego que se identifiquen al hablar y que aprovechen sin más dilación el poder plantear en este foro las inquietudes profesionales que consideren. Yo voy a dar la palabra primero a mi compañero de mesa. Una. Bueno. Buenas tardes, soy Antonio Martínez. Te presto el micro, ¿no? Gracias. Decía que me llamo Antonio Martínez, soy el actual presidente de la Asociación Militar de Tropa y Marinería, la MTM. Y yo quisiera hacer una pregunta para todas las fuerzas políticas que están aquí hoy sentadas con nosotros. Se ha hablado aquí de que efectivamente se reconoce que hay una falta de apoyo, de cobertura a la escala de tropas, sobre todo al personal que es temporal, que está próximo ahora mismo a cumplir los 45 años. No lo olvidemos que hace ya 15 años que salió la Ley 8/2006, que contiene el artículo 2021, donde se estipula que el Estado debe facilitar una reincorporación a este personal a la vida civil en caso de que no se quede en las Fuerzas Armadas, y que debe capacitarlo para ello, y que no se ha hecho hasta el día de hoy. De hecho, Sapromil ahora mismo está enfocado al personal que ya es de carrera, sí, no que es temporal. Está saliendo este tipo de personal a la calle sin ningún tipo de cobertura, con una mano delante y otra detrás, como se argumentaba antes, y totalmente indefensos. ¿Estarían en la Cámara de acuerdo de que hasta que la Subcomisión de Defensa se acuerde una modificación del área de tropa o una resolución que, digamos, empiece a arreglar este problema, de paralizar cautelarmente la salida del personal que está próximo a cumplir los 45 años a la vida laboral civil, manteniéndolos en puestos no operativos, por ejemplo, dentro de las Fuerzas Armadas o en alguna de las administraciones del Estado, o incluso como personal laboral adscrito a la Administración de Defensa, para evitar este, digamos, problema de este personal que está desamparado ahora mismo en nuestra vida civil? Gracias. El gobierno funciona. ¿Qué tiene que decir? El gobierno en función, lo primero que tiene que decir es que el asunto es de dudosa legalidad. Es decir, lo que no pueden esperar ustedes es que les engañemos. Por lo menos en mi caso. No pueden esperar. Mire, hay una ley en vigor que será mejor, será peor, que termina, excepto en un caso muy concreto, pues que termina a los 45 años la permanencia dentro de las Fuerzas Armadas, el personal de tropa y marinería, de una vez terminado el compromiso de larga duración. Y una modificación de ese tipo tendría enormes problemas de carácter legal, y sería difícil. Tendría, pues porque cuando se elaborase la nueva ley, que es una ley también de permanencia, porque piensen ustedes que la tropa y la marinería va a tener una permanencia con una nueva ley o con una actual ley, va a tener un tiempo de permanencia en las Fuerzas Armadas, porque si no pierde la operatividad toda la Fuerzas Armadas. Por tanto, no podemos autoengañarnos. Es verdad que no hemos solucionado el problema del reingreso, digamos, a la vida civil, y tendremos que trabajar en ese asunto, y ese es el gran esfuerzo. Tampoco es verdad que la salida es absolutamente sin nada. Hay el papel de los reservistas, que bueno, no es la mejor solución, pero es la solución que plantea la ley. Yo lo que creo es que tenemos que ir avanzando en la modificación de la ley, adaptarla a la nueva, adaptar esa ley, que ya ha pasado un tiempo importante,
Y esa transitoriedad a la que usted habla tiene un difícil encaje legal. No creo que sea fácil ni posible. Mira, hay una cosa que puedo tutear, ¿no? Porque como ya nos conocemos, hay una cosa que he aprendido que ha sido como una bofetada, ¿no? Cuando he entrado en política. Y una cosa son los deseos y otra cosa es la legalidad. Y luego una cosa son los deseos que uno tiene y otra cosa es los deseos que si esos deseos son realmente con todos. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que a mí me encantaría que los militares de 45 años se pudieran ir. Pero en mi despacho se han sentado miembros de asociaciones y se han sentado militares que no te dicen que, oiga, cambie usted la ley de repente porque yo me quiero ir con los 600 euros fuera. Entonces, no es tan sencillo la cuestión. Y por otro lado, consultando a los legos en la materia, no es legal. Es decir, estás proponiendo alternativas como que a mí me parece bien y que se puede hacer y que se debe materializar porque viene en la ley, y es que el SAPROMIL sea realmente eficaz. El SAPROMIL no se ideó inicialmente para los militares de carrera y que ellos que ya tienen una profesión estable salgan y se dediquen ahora a otras cosas. No, el SAPROMIL, entre otras cosas, se creó o se pretendía que se crease para que se diera una salida laboral también al personal militar de tropa y marinería. Yo tengo un amigo que es cabo primero, que lleva 20 años y que le dicen que no puede, y además tiene el puesto en uno de los ministerios que había salido, que no se ha quedado vacante, y le han dicho que como no lleva 20 años en las Fuerzas Armadas, pues que no puede acceder a esa vacante. Entonces uno dice, oiga, pero ¿qué facilidad estamos dando si además esa vacante se ha quedado sin cubrir? Soy de la idea de que efectivamente se tiene que hacer efectivo y eficaz el SAPROMIL, que se tiene que garantizar lo que la ley establece, es decir, dar, lo que comentaba anteriormente, dar unas homologaciones para que uno no salga con una mano delante y otra detrás. Pero decir ahora mismo de facto que se deroga la ley, que hasta que no se resuelva la comisión, los militares profesionales de tropa y marinería que vayan a cumplir o estén cumpliendo los 45 años o en su defecto los 47 por esos 2 años que hay de variable, que no se van de las Fuerzas Armadas, te digo, no todos los militares profesionales de tropa y marinería que van a cumplir los 45 años están de acuerdo con eso. Ya tienes por incumplimiento de una ley previa, ya tienes recursos en los tribunales. Segundo, si resulta que, como ha dicho Ricardo, si resulta que de la comisión, de la subcomisión, en la ley se establece otro tiempo de permanencia, estás creando agravios. Ya tienes cuestiones en los tribunales. Entonces, es cierto que a lo mejor, desde mi punto de vista, esta subcomisión se tenía que haber acometido antes de que se hiciera la problemática de los militares profesionales de tropa y marinería de 45 años tan patente. Es cierto que a mí me encantaría decirte, oye, el que se quiera quedar, que se quede hasta que encontremos una solución, pero no es legal, no es viable. No es viable. Como no es viable la consolidación de todos y cada uno de los militares profesionales de tropa y marinería y, por tanto, de los militares de complemento. El que diga que se tiene que consolidar los militares de complemento, tienes a toda la tropa y marinería que tienen contratos temporales en los tribunales para una consolidación exactamente igual. No sé si me estoy explicando. Y eso no es factible económicamente, no es factible socialmente. Luego tenemos que ser realistas. Y para mí esa realidad, el ser realistas es, oiga señores, tenemos un problema, se nos está yendo y se nos va a empezar a ir cada vez y de manera acumulativa personal, militar profesional de tropa y marinería que nos crea un problema social. Porque van a estar cobrando como reservistas de especial disponibilidad, que son los 7.200 euros, más esos incrementos que hay, o sea, 600 euros por mensualidad. Se te incorporan en las listas del paro con una edad particularmente muy problemática, que son 45 años, con familias, y en algunos casos incluso yo conozco parejas que son los dos, la mujer y el hombre, que con unas diferencias de años se encuentran en esa situación. Las plazas de militares profesionales de tropa y marinería permanentes no están siendo en un número proporcional adecuado como para absorber de alguna manera que no sea un problema social. Luego yo abogo más, no por decir ahora ustedes se van a quedar, no,
porque a lo mejor se gestione o de manera consensuada una forma en la que se facilite la reinserción laboral de estos militares profesionales de tropa y marinería que se van. Que ya te digo que yo he tenido sentada en mi despacho colectivos que aquí a lo mejor no lo dicen y han dicho, oiga usted, que nosotros tenemos asociados que no quieren, que lo que quieren es irse con sus 600 euros porque tienen una salida luego fuera. Y si de repente tú legislas para todos, estás creando un agravio para ellos en concreto, con una ley que ya informa. Luego, una cuestión son los deseos y otra cuestión es la legalidad y la práctica y la realidad. No sé si te he contestado. Sí, nosotros lo que vemos es que sí, hay unas... Sé breve porque si no, sí, no van a poder intervenir, ¿eh? Sí, hay unas excepciones y hay un gran problema. El problema ya está creado. El problema es quien ya está en la calle, no quien va a salir. Ese es el problema. Esa gente que ya está en la calle. Que eso está ahora mismo en la calle con un problema muy grande por un incumplimiento del Estado, de una ley. Entonces, yo pregunto sobre soluciones para ese personal. Pero eso no es lo que has dicho de paralizar la ley. Sí, para que se le paralice al que no se quiera ir, el no irse, y para reintegrar al que ahora mismo está indefenso. No, es que es un incumplimiento de ley. Eso legalmente no tiene cuadro, te lo digo de verdad. Ya, se lo digo porque, claro, la temporalidad en lo que es la situación del empleado público no puede estar más de 3 años, eso también es ilegal. Entonces, si nos ponemos en la legalidad, estamos mezclando. Estás hablando de la administración civil a una administración especial como es la militar. ¿Nosotros entonces, somos empleados públicos? No. Eso es una buena pregunta. ¿O eres, no somos empleados o eres un empleado de la Administración Especial del Estado, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad? Eso deberías de saberlo. Claro, sí, pero ese es el problema, realmente. Seguimos. Con respecto a este último que han hablado... Espera, que el de Ciudadano... Muy poco añadir, porque realmente la ley está en vigor, no se puede paralizar la vigencia de una ley ni de cualquiera de sus preceptos. Sí se puede instar la modificación, pero eso no afectaría las situaciones ya transcurridas. No obstante, bueno, lo cierto, ya un poco enlazando con lo que decía antes Ricardo, si las asociaciones existen, realmente es porque las cosas están funcionando. Yo te garantizo a ti que no surgirían prácticamente asociaciones, por lo menos con una eficacia, con una intención tan grande. Y bueno, realmente sí, el gobierno está en funciones desde diciembre del 2015, pero bueno, en funciones también han hecho cosas, ha hecho nombramientos de altos cargos, por ejemplo, o sea, puede haber hecho también otras cosas, porque no es solo todo decir estamos con los brazos atados desde diciembre del 2015, y por supuesto, cuando yo me he referido a lo de hacer una modificación, y de hecho votamos a favor de la creación de la subcomisión, y tomando en cuenta obviamente el criterio del resto de las asociaciones, es decir, no es una modificación pretendida unilateralmente, sino de acuerdo con el consenso que todo el mundo ha manifestado aquí, es evidente. Y ahora por... Bueno, un momentito, Javier. Sí. Nada, soy Juan Carlos Tabam, el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española. Lo primero, agradecerles que estén aquí, eso sin duda alguna. Nosotros creemos que desde lo que es la tropa y marinería llevamos exactamente esos 10 años de la ley de tropa, y vemos ahí un gran problema que es exactamente ese, ¿no? De los que son de los compañeros de larga duración, que bueno, al final no se ha tenido muy en cuenta esta ley, las salidas profesionales, el tema de los estudios, no se la han convalidado. Entonces, bueno, ahora mismo estamos viendo que tenemos un colectivo de casi 65.000 personas que están en esta tesitura, que poco a poco le va a ir llegando la salida profesional, ¿no? Bueno, vemos que es y casi por así decirlo, de una manera poco honrosa, la dejada de las Fuerzas Armadas. En algunos casos se viene observando que de los que están abandonando ahora mismo las Fuerzas Armadas, pues poco menos que le dan un pin, un llavero, y al día siguiente ya no vengas, que ya se te ha terminado el contrato. Creemos que no es una manera de hacerlo de parte de las Fuerzas Armadas. Nunca se ha hecho así, y no sé por qué ahora, pues bueno, se viene ocurriendo esto, ¿no? No sé si es por falta de dejadez del ministerio o demás. Bueno, nosotros creemos que eso habría que modificarlo.
lo que he venido observando en esta reunión, por así decirlo, bueno, que todos han llegado a un acuerdo y parece ser que la ley de tropa y marinería hay que modificarla. Exactamente, ya en la anterior legislatura se presentó por parte del Partido Socialista una iniciativa de una subcomisión, nos parece bien, bueno, que así es como debe ser, y que tenemos que ahondar un poquito más en el problema de la tropa. Es un colectivo de 79.000 personas que hasta ahora pues, se ha dejado mucho de la mano de los políticos, no de Dios. Entonces, pues, bueno, creemos que sería bueno que incidieran un poco más y en ese afán que hablan de cambio, de consenso, de modificación, pues bueno, que lleguen a esa modificación y a ese interés que es lo que nos lleva a todos. Muchas gracias. Bueno, Ingenio, no. Bueno, eran simplemente, yo si fuera tropa temporal, la verdad, que oyéndoles, estaría bastante preocupado, porque lo que nos están diciendo es lo mismo que nos dijeron hace 5 años. Medidas de reincorporación que no se han cumplido, principalmente porque los partidos políticos han estado en contra. Aquí podemos hablar de la policía local de Valencia, que el PP sí lo aprobó al final de la legislatura, y cuando llegó Compromís y PSOE lo quitaron. El PP tuvo muchos años y lo hizo al final. Bueno, oigo lo que es el envejecimiento de la tropa, pero la tropa envejece simplemente porque hemos ido completamente parcheando el modelo. Oficiales y suboficiales tienen el problema del envejecimiento. ¿Qué pasa? Pues que ellos, conforme van pasando los años de servicio, ascienden y van a puestos menos operativos. La mayoría. Y los oficiales igual, conforme van ascendiendo. ¿Por qué no se hace eso con la tropa? En vez de ir parcheando completamente en el 89, en el 92, en el 2006, la próxima ley de tropa es un continuo parcheo que a quien perjudica de verdad es a la tropa, que se va a los 45 años, con medidas de reinserción nulas, con nulo seguimiento por parte de la administración militar, y para ir con los que tienen suerte, cobrando los 600 euros, que son no contributivos, que no valen para la jubilación, que con la mayoría, que si tienen suerte pues irán de contrato temporal en contrato temporal porque tienen unos estudios que no les valen para nada. A mí me gustaría saber eso, ¿por qué esa doble vara de medir entre los oficiales y suboficiales y la escala de tropa que estamos haciendo una Fuerzas Armadas a 2 velocidades? Perdona, ¿cómo se llama? Javier Uso. Javier. Bien, yo lo primero que he dicho, una de las frases, que además la he leído literalmente para no equivocarme, si me permites, a ver si la encuentro en un momento y te la vuelvo a leer exactamente igual. A ver, sí, que esto ya sabéis que la tecnología... Decía, realizar un plan de reestructuración orgánica y de infraestructuras de la defensa para fijar las capacidades militares que requiere la defensa nacional hasta 2025. Esa parte podemos, porque hablamos de personal. Y las necesidades consiguientes de cuadros de mando, tropa, marinería, personal civil y reservistas. Es decir, yo sí incluyo los cuadros de mando. Estoy de acuerdo en que de la misma manera que un cuadro de mando envejece y se le debe de ir encontrando una colocación dentro de las Fuerzas Armadas que sea acorde, se debe de posibilitar la salida de ese cuadro de mando. Es decir, no puede ser que, desde mi punto de vista, y de hecho lo he dicho, debe haber una promoción interna que permita de la tropa acceder a suboficiales y de suboficiales acceder a oficiales con una mayor permeabilidad que la que existe actualmente. Es decir, no 3 o 4 vacantes, no, señores, porque sabemos perfectamente cómo es la estructura piramidal de la población que tenemos ahora mismo en las Fuerzas Armadas. Y en parte viene por lo que ha explicado Ricardo, porque venimos de unas Fuerzas Armadas de un sistema de reemplazo a un sistema profesional. Tenemos una cabeza, mucho cuadro de mando, muchísimo cuadro de mando, al que hay que darle salida. Y desde mi punto de vista hay que darle salida.
porque de esa manera permites que se generen huecos que pueden ir ocupando y facilitando una promoción interna. Si al fin y al cabo aquí cuando se dicen los famosos tapones es que el famoso tapón existe, entonces hay que darle salida, hay que dar salida a los cuadros de mando, que también se les debe de posibilitar y facilitar e incluso motivar para que tengan una salida laboral. Tienes que permitir que no toda la tropa temporal, se haga permanente y le tienes que permitir que ascienda, que promocione internamente, tanto dentro del escalafón como además horizontalmente, profesionalmente. Esa es la idea que tenemos, ¿de acuerdo? O sea, se la tienes que permitir. Y tienes que permitir en los 3 cajones que tenemos ahora mismo, de tropas, suboficiales y oficiales, una salida mucho más permeable. Pero esa salida, y en eso te doy la razón, tiene que ser real. No puede ser que lo ponemos en papel y luego no lo ejecutamos. Tiene que ejecutarse. Si nosotros decimos que se tiene que dar una salida, hablar con las administraciones y que se tiene que hablar con entidades privadas, incluso con empresas privadas, etcétera, oiga usted, materialícese, haga esfuerzos para que existan esos acuerdos. Porque yo creo que ahí está uno de los fallos, porque está escrito en la ley, como bien decía Antonio antes, pero no se ha materializado, y eso es un problema. Pero eso no es que nosotros pensemos que el cuadro de mando pueda estar hasta la edad de jubilación y la tropa no. Es que de la misma manera que yo pienso que no todos los cuadros de mandos tienen que estar hasta la edad de jubilación, tampoco lo tienen que estar en los militares profesionales de tropa y minería. Es decir, no todos los que entran tienen que permanecer. Y eso significa el replantearse cuáles son las necesidades de personal de las Fuerzas Armadas y una reestructura. No sé si me he explicado correctamente. Bueno, y además no todo el personal de mando y oficiales están hasta la edad de jubilación. Muchísimos se quedan en el camino, ¿no? Ustedes lo saben igual que yo. No todos los oficiales llegan tampoco al final de su carrera y de su trayectoria como ellos quisieran o como sería. No es correcto. Respecto a la ley, es verdad que en algunos casos, como en los convenios con empresas, no se ha avanzado, se ha avanzado poco, pero en el de las administraciones es decir, hay reservas de plaza de policía y guardia civil que no se cubren. Perdón, hay una cosa. Las reservas de guardia civil y de policía, en el caso, por ejemplo, de policía, no es que no se cubran. Está viendo casi, por decirle, un acoso y derribo en las entrevistas personales, pero la gente va y se presenta, pero es que no están siendo queridos. Porque las entrevistas personales está viendo acoso y derribo contra los militares, porque ni la Guardia Civil, ni siquiera la Guardia Civil quiere que se le imponga a los militares de tropa y minería, y la Policía Nacional mucho menos. Yo desconozco las entrevistas, usted lo dice, yo lo que digo es que hay una reserva de plazas que no se cubre de oposición. No porque no se presente el personal, no porque la gente no se presente. No son elegidos. Y es verdad que hay convenios con ayuntamientos y otros que se han llevado a buen puerto y que al final de esta legislatura pues no solo el caso de Valencia y alguno más. El mando de doctrina en Granada hizo un estudio de ese tema en el 2011 y hicieron entrevistas a todos preguntando qué se había presentado y el porcentaje de suspenso y ver el motivo. Y todos eran psicólogos, la mayoría, no todos, por supuesto, porque no pasa los niveles, pero el estudio existe, está hecho. No deja de ser curioso que alguien pueda ser un militar y defender a España en un país, jugarse la vida y defender sus intereses, y que se considere que no puede ser un guardia civil. Bueno, porque volvemos a la raíz, que es lo primero que yo he dicho, que es que puede ser que haya que cambiar la percepción que se tiene del militar. Autorizar esas entrevistas a ver qué está ocurriendo. Problema de fondo. Pasamos, Ingenio. Sí, puedo. Buenas tardes, yo me llamo Higinio Fernández Vidal, soy expresidente de ASFASPRO y ex representante en el Consejo de Personal. Pasé a la reserva con carácter forzoso este año, con 56 años de edad, por la propia ley, incongruente a mi entender, y simplemente quería manifestarles una reflexión y un ruego, un pequeño ruego. La reflexión es que esto se viene haciendo mal no desde el 2007. Ustedes han nombrado aquí hoy a los militares de complemento. La ley de régimen de personal del año 89, que por cierto, digan lo que digan los compañeros, nos hundió a los oficiales con trayectorias consolidadas. Yo ingresé en el año 76, en el 89, como muchos otros compañeros, nuestras trayectorias profesionales
sí que se rompieron de verdad. Y esa ley declaró extinguir la escala de complemento. Hoy, más de 25 años después, estamos hablando de los militares de complemento, que curiosamente, desde ese mismo año 89, con cada nueva ley, han mejorado sus condiciones de ingreso. Eso es objetivo, mirando los boletines oficiales y los diarios oficiales. Respecto a la tropa y marinería, es que fue el grave error. Una ley de régimen de personal, en el año 89, es el inicio de la profesionalización, tiene que integrar a la tropa y marinería. De ahí hasta esta misma ley han sido parches que se han demostrado que no funcionan. Yo les puedo poner un ejemplo objetivo, y no personalizo en mí, pero es un ejemplo. Yo fui sargento con 20 años, subteniente con 39. Hoy en día la edad media de un sargento, 33, 34 años, y aún encima viene quemado de permanecer en los empleos de tropa en unas condiciones que no son las más óptimas. Pero es que después un subteniente está ascendiendo con 49 años. Y al contrario de lo que decía mi compañero, por lo menos en el ejército de tierra, no hay casi opciones ya de estar en unidades administrativas, cada vez menos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tiene que haber en realidad, y yo fíjese que ya en el año 2008 estaba exponiéndoles a sus antecesores y a la Subsecretaría de Defensa estos mismos problemas, tiene que haber, o sea, de que no haya complejos. Lo que estaban diciendo de la Guardia Civil, los propios sindicatos, asociaciones o sindicatos de la policía, efectivamente a mí me lo han dicho, no quieren a los militares y hacen todo lo posible ellos mismos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si hay que estar orgulloso, yo mismo soy orgulloso de los que han servido conmigo, de los compañeros. ¿Por qué esa que se permite dentro de la propia administración, esa, digamos, apartheid? Es que es real. Y ellos lo han reconocido. Si ustedes preguntan, a lo mejor no se lo van a reconocer directamente los sindicatos o las asociaciones, pero es verdad. Pero es que es cierto, lo han dicho, a mí me lo han reconocido. No queremos porque iban tal. Entonces, ¿pero por qué? Si un señor que ha estado en Afganistán jugándose la vida profesionalmente, y ojo, que tienen formación no homologada, pero claro que hay formación. Entonces, lo primero que hay que hacer son complejos, pero para eliminar los complejos dentro de los sindicatos de la administración pública, para que no pongan trabas tampoco, las hemos tenido los oficiales, para ocupar un empleo en la administración pública. El sindicato tiene que entender que somos ciudadanos de pleno derecho, y eso es la premisa fundamental para que pueda salir una normativa o una ley cultura de defensa que nos integre en la sociedad. Es que sin esa premisa, y yo se lo he expuesto de verdad, nos hemos cansado de exponérselo a todos ustedes. Y es lo primero que tiene que haber. Nada funcionará si no se impone. Y defenderlo además. Ya sé que el sindicato va a defender, digamos, su terreno, pero es que nosotros somos ciudadanos. Después de lo que lo dijimos en el Congreso, no puede convertirse las Fuerzas Armadas en un cementerio de elefantes. Aquí hay un desgaste psicológico. El estar en zona de operaciones, el servicio, la disponibilidad permanente, eso es un desgaste tremendo, enorme. Claro que hay necesidad de salidas a la vida, o sea, fundamental para las Fuerzas Armadas, que no sea un cementerio de elefantes, pero la propia administración tiene que eliminar los complejos, y a veces tiene que ser con una oposición a esas posturas que, yo le repito, las existen. Muchas gracias. A usted. Y al final. Una pregunta para el diputado de Ciudadanos. Sobre el tema de la tropa y marinería, que usted ha comentado, si no lo entendió mal. ¿Puede identificarse antes de Sí, perdón, me llamo Susana, soy cabo, y lo que más me ha interesado ha sido la propuesta de Ciudadanos. Esos dos compromisos que usted ha dicho, que habría dos tipos de compromisos o dos tipos de contratos, ¿qué sería? ¿Uno temporal y el otro no echando su cumpleaños, o los dos igual como estamos actualmente? Mientras que no se cambia el sistema de compromiso de temporal, habría ese compromiso hasta el momento de integración en la escala. En el momento que se pudiera suprimir ese compromiso porque se pueda aprobar un modelo consensuado de Fuerzas Armadas basado en otro sistema, pues recurriríamos a ese nuevo modelo que sería basado, pero sobre todo yo insistiría mucho en el tema del mérito y la capacidad, no tanto un corsé muchas veces de tope, de límites, de edades, de esto, sino de capacidad.
A veces por lo que sea, hay veces que una persona con 35 años tiene más capacidad que uno con 22. Y es que eso no... Quiero decir, yo he hablado hace varias semanas con gente que estaban realmente, pero verdaderamente frustrados. Dice, yo estoy ahora mismo pletórico y dentro de 2 años ya, vamos, ya he pasado los 30 años ya, yo ya estoy abocado a irme a la calle. Sin embargo, tengo una capacidad y tengo una formación, una experiencia, he estado en misiones. Yo creo que también desaprovechar, muchas veces las generalizaciones siempre conducen a situaciones injustas, ¿no? Pero desaprovechar un caudal como esa formación de personas solo por el hecho de que sean de una edad o de una condición, o sea, tenemos que ir buscando, escapando un poco de esa discrecionalidad y buscando los criterios objetivos y valorando el mérito de la carrera que haya hecho la persona. Entonces se propondría por Ciudadanos que no nos echarían por cumplir 45 años, ¿no? Nosotros, desde luego, nuestro proyecto iría en esa línea. Tendremos que avanzar en el estudio y, lógicamente, consensuado con las asociaciones. ¿Quieres que te diga yo lo que pasaría? Que cuando fueras a renovar, no renovarías. No renovarías. También pasó con Trillo, que nos echamos con 35 años, por 10 años de servicio. Era no, hasta que llegó Bono, y me recuerda Ciudadano Bono, que Bono dijo, ¿por qué no? Porque echa a la gente con 35 años o 12 años de servicio. Sí, y ahora es con 45. Ahora es con 45. Yo lo que me estoy refiriendo es que esa solución, de ahora mismo establecer unos compromisos temporales iniciales y a partir de ese momento ya sine die, si no se hace una estructura, si no se elabora realmente un proyecto a futuro de cuáles serán las reales necesidades de las Fuerzas Armadas en cuanto a personal, te aseguro que muchísimos militares profesionales de tropa y minería se quedarían en ese contrato temporal y no seguirían avanzando. Nuestro colectivo, la mayoría de personas está cualificado, preparado, tiene estudios y no se valora eso, se valora por cumpleaños de los años. Es que no es del todo. Seamos objetivos, nos podemos todos autoengañar. No es un problema de edad. Si las edades es un problema de determinados puestos y determinadas edades. Con todo el respeto, ustedes saben que con 39 años, pues formar parte de un pelotón de fusileros en primera línea de combate no debe ser ni fácil ni agradable. Y con 45 tampoco. Y la tropa y la marinería, igual que los oficiales, y los suboficiales son necesarios para mantener una fuerza operativa. Si no conseguimos mantener una fuerza operativa, tendremos unas fuerzas armadas que no sirven. Y si tenemos unas fuerzas armadas que no sirven, nos estaremos haciendo daño todos. Yo no digo que si la propia ley lo dice, la propia ley permite que con más de 45 años una parte de la tropa sea permanente. Todo eso tiene que hacerse con más claridad. Ya lo dice, pues posiblemente haya que avanzar, pero ya hay parte de tropa que puede avanzar. Pero plantearnos que toda la tropa puede ser permanente es ficticio. Es absolutamente ficticio y ustedes lo saben, todos lo sabemos. Pero también está claro que hay mucho personal de tropa que es muy técnico, unas labores que no son operativas. Pero ¿qué estamos hablando? ¿De un 10 o un 15%? Si yo no estoy discutiendo. Yo no digo que haya que aumentar. Lo que tenemos que convencernos todos es que no toda la tropa puede ser permanente. Y lo saben ustedes igual que yo. Ese mismo discurso lo dijo Trillo en su día cuando nos quería echar con 35 años. Pero es que ese es el error. No se trata de echar a nadie. Ustedes, igual que yo, igual que Zaida o que cualquiera de los que estamos aquí, cumplimos la ley. Cuando el ciudadano, con esta ley actual, que es la que hay, no es otra, en el 2006, adquiere el compromiso de formar parte de la tropa y marinería del ejército de tierra, de la Armada o de las fuerzas aéreas, sabe que tiene una serie de hitos. Y hay un hito que es el primero, que pueden decidir renovarle o no renovarle. No se trata de echarle. Es que no, ese es el error. Pero si cumplimos un requisito de formación
El problema no está en que no cumpla los requisitos, claro. El problema es que son 120.000 hombres y mujeres, de los cuales el propio compañero ha dicho 70.000. La propia administración, los propios puestos de combate, los propios puestos administrativos tienen una capacidad, están numerados. Seguramente esa capacidad sea mayor de la que hay ahora mismo en tropa permanente. Puede absorber a una determinada cantidad de personal de tropa permanente para que se quede. A lo mejor superior al que ahora se está haciendo permanente. Pero es ilusorio pensar que es capaz de absorber a los 70.000 soldados. Yo no creo que estén pensando en eso. Pero... Sí. Claro. Lo que hay que facilitar es que aquellos... Tiene superar un sistema de evaluación, pero y el que no lo pase, pero no por el hecho de decir, ¿usted qué edad tiene? No cuánto vale usted o usted qué capacidad tiene, ¿usted qué edad? No, si tú le haces un contrato permanente a una persona, si le haces un contrato permanente a un soldado profesional de tropa permanente, le tienes ahí hasta la edad de jubilación y tienes que encontrar, desde mi punto de vista, para garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas y, por tanto, la seguridad y defensa y las misiones que vienen encomendadas en la Constitución, tienes que garantizar que ese soldado o esa soldado esté en un puesto en el que rinda al máximo operativamente. Y hay que ser realistas. Una persona con 45 años, con 50, te puedes encontrar al típico Superman y a la típica Superwoman, no puede desarrollar todos y cada uno de los puestos que existen dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, si absorbes a todo el personal, absolutamente a todo el personal, no tienes puestos administrativos, técnicos, que a lo mejor podemos hacer más. No tienes lo suficiente, porque si no, al final lo que tienes es solo un ejército de administrativos y técnicos. Yo creo que estás mezclando, cosas, pero bueno, cualquier caso, al final, a lo mejor estamos mezclando cosas. Al final es administrar lo que se puede y dar unas puertas, porque eso nos pasa a los subtenientes. Yo tengo 54 años y francamente yo me veo muy bien, pero si tengo que saltar una cota de un porcentaje, pues igual se me hace muy cuesta arriba, ¿eh? O sea, eso nos pasa a todos. Y si seguimos en el orden, Carlos. Mi nombre es Carlos Martín, fui vicepresidente de la Asociación de las Fuerzas Armadas con Virginio y anteriormente con Pedro Amado Romero. Y hoy fui 30 años suboficial y hoy soy oficial de la 65 Comisión. Funcioné durante el periodo transitorio de la ley de 2007. Yo no vengo a inventar la plana a nadie, simplemente les quiero hacer unas reflexiones. Cosas que han dicho, no puedo entrar en todo porque si no, no podría hablar más gente. Y no quiero ni que me contesten, simplemente que las reflexiones sobre. Dice que hubo consenso en las leyes de la carrera militar, lo sé, porque todos hemos visto las votaciones y efectivamente tuvieron ustedes consenso y muy grande, y es de agradecer. Pero en ninguna de las LCMs estuvieron presentes ni en el 1989, ni en 1999, ni en 2007 representantes de las asociaciones, porque no existían de tropa de marinería, ni de suboficiales. Por lo tanto, no pudimos opinar, sino que solamente opinaron los cuarteles generales. Y yo no sé si bien o mal, pero no tenían en cuenta nuestras peticiones profesionales, sociales y económicas. De ir a subcomisión, para que podáis opinar. Efectivamente, ahí está. Eso es una reflexión. Por eso digo que bien, pero... Ya en la del 2015 sí. Como decía un profesor mío de la universidad, soy ingeniero en informática, estoy ahora en el doctorado de inteligencia artificial, decía, nunca tenemos tiempo para hacer las cosas bien, pero siempre tenemos tiempo para hacerlas de nuevo, por favor, háganlas esta vez. Ha dicho que hay un problema de las equivalencias de las titulaciones, son los CUT que dependen de las comunidades autónomas. Exacto. Pero es que nosotros tenemos una universidad que depende del Ministerio de Educación, que se llama UNED. Y en el año 2010, esta asociación, conmigo delante, estuvimos hablando con el rector y con el vicerrector sobre un plan para poder dar una formación de grado después de la salida de sargento a través de la UNED a los suboficiales. Eso se llevó a todos los grupos parlamentarios y se ha quedado. Y estaba de acuerdo el rector y el vicerrectorado. No se tuvo en cuenta, sin coste para el erario público. Es decir, lo único que era un plan en el que se nos validaban unas asignaturas y se nos daba una formación de un grado. Estoy de acuerdo con tal forma, entonces, ténganlo en cuenta. Existe la universidad, es ampliarlo. No solo la UNED, en comunidades autónomas que existen las propias universidades, aquí en Madrid, a distancia y todo. O sea, sí. Dice que el problema del económico es una realidad. Siempre nos lo han dicho, cada vez que nos hemos reunido con ustedes, con todos los grupos, es un problema. Les voy a hacer una observación.
Coroneles en activo son 1050 según la LCM. Tenemos datos que nos han dado en el propio Consejo de Personal, 313 coroneles en la reserva. Los generales no nos han querido ni decir cuántos. Con vacante. Con vacante. O sea, ocupando un puesto en reserva. Eso es mucho dinero, que sería lo suficiente como para tener 1000 efectivos o 1500 efectivos más de tropa y marinería, que estamos escasos. No sé cuántos funcionarios tiene el Ministerio de Defensa, funcionarios públicos, civiles, personal laboral. Entonces, todos estamos de acuerdo que hay que evitar ese envejecimiento y, por otro lado, como bien han dicho mis compañeros, quieren una salida laboral después de haber dado, muchos de ellos, 20, 25 años de trabajo al Estado y en una profesión que no es fácil y que la señora comandante lo sabe. Entonces, Sapromil no solamente puede buscar esas empresas que luego no quieren, sino que tiene que buscar los propios puestos en la Administración General del Estado y por lo menos en el Ministerio de Defensa. Esa es una salida que tendrían todos ellos. Inmediata. ¿Cuántos puestos hay en la Administración en el Ministerio de Defensa? ¿Cuántos de ellos son de ofimática? ¿O cuántos son...? Sí, pero no te puedes quedar solo en el Ministerio de Defensa, porque entonces entras en choque con los propios sindicatos que comentábamos antes. Claro. Hay que ser capaces de permeabilizar en toda la administración. Si me permite un ejemplo nada más. Yo, parte de mi vida laboral, la última, estuve destinado a un centro de selección de tropa profesional. ¿Saben ustedes que en un centro de selección de tropa profesional no hay tropa profesional destinada? No la hay. Yo se lo he dicho al director general del Ayuntamiento en su día. No la hay. Todo el personal que yo tenía bajo mi mando era personal civil. Es un ejemplo que aquí a veces no hablamos nosotros, en este caso somos suboficiales, obviamente hablamos de nuestros problemas, pero es que es real. Es real, o sea, puede hacerse más. Puede hacerse más. Termino. Solamente para ponerle un ejemplo de esa equivalencia que ayudaría después a Sapromil, porque Sapromil nos está ofreciendo plazas de C1 a suboficiales que estamos en el grupo retributivo A2. Evidentemente nadie quiere ir. Tiene familias y tiene que alimentarlos. Si busca un puesto para irse a otros sitios porque él es de Murcia y les da una plaza en Murcia, pero lo que no puede ir es a un grupo C1 cuando él es retributivamente un grupo A2. Claro, se nos puede decir que es que nosotros somos un grupo A2 única y los únicos efectos retributivos, pero le voy a hacer una observación, simplemente para que lo piensen. Los subinspectores, que son los suboficiales de la Policía Nacional, ya tienen reconocido una equivalencia a grado, solucionado el problema de que se nos den puestos de A2 dentro de ese Sapromil. Los cabos primeros de la Guardia Civil tienen reconocido el título de técnico superior, lo mismo que los oficiales de la Policía Nacional, que son cabos. Esa es la solución de Sapromil. Está ahí. Solo era una solución. Breve, por favor. Sí, muy breve. Soy Santiago Morán, pertenezco al ALME, y bueno, ante todo darle las gracias por darnos esta oportunidad de expresar una problemática que realmente yo hasta ahora en mi vida había visto que las asociaciones pudieran dirigirse así a representantes ciudadanos. Pero ahora les quiero hacer yo una reflexión como contribuyente, no como militar. Vamos a ver, estamos hablando de unos 65.000 soldados, marineros, que tienen un compromiso de larga duración, que cuando lleguen a sus 45 años pasarán a ser reservistas de alta disponibilidad y a cobrar más o menos unos 7.200 euros anuales. Realmente me parece una barbaridad que estemos pagando 7.200 euros anuales a una gente de 45 años que se va a la calle, cuando igual por 300 euros más los podríamos tener trabajando en lo que fuera. ¿Que es muy difícil legalmente? Sí, reconozco que sí, pero para eso tenemos a los representantes ciudadanos, para que hagan las leyes acordes a... Sí, pero si tienes a alguien trabajando, te lo digo sinceramente, tienes que tenerle dignamente. Yo les pido a ustedes que se pongan en el sitio de los demás. Igual que usted, les entiendo a todos ustedes. Mire, si pagando esos 300 euros usted ocupa un puesto en la administración pública, que es lo razonable, según ustedes, estamos vulnerando un principio constitucional que es el de la con libre concurrencia a la hora de acceder a la administración pública. Y estamos haciendo, señores que no quieren ser
militares que quieren ser funcionarios del grupo D de la administración. Están hablando ustedes de 65.000 personas. Miren simplemente el número de funcionarios de la Administración General del Estado que hay en este país. Y además, el ejército, ustedes se van, pero es que hacen falta más tropa, porque las fuerzas tienen que seguir siendo operativas. No es que el problema no son los 65.000 actuales, es que tenemos que seguir surtiendo de tropa, como hemos hablado antes, con unas ciertas capacidades físicas, sobre todo al principio, para determinadas unidades que ustedes conocen igual de bien que yo. Mire, en España el acceso a la administración pública está arreglado. Hablan ustedes del personal laboral del ministerio, habrá que ir accediendo, pero tengan en cuenta que el personal laboral actual o el funcionario que es del ministerio tiene su plaza y hasta que se jubile la plaza es suya, es decir, no seamos, pongámonos en el espacio de los demás. Yo entiendo que hay que modificar la ley, que hay la voluntad de las fuerzas políticas de modificarla, pero que la tropa ha ingresado en el ejército con esta ley y con las normas que planteaba esta ley. Como los oficiales entran con las normas que hay, no con las que ellos quieren, o el funcionario público, el abogado del Estado entra como abogado del Estado con las normas que hay. También a veces les cambian el temario a mitad del que está estudiando, porque no hay nada perfecto. Y posiblemente haya mucho que mejorar. Pero insisto, el modelo es mucho más nuevo de lo que nos damos cuenta. Lo que pasa es que, claro, que afecta a personas y las personas evidentemente quieren soluciones rápidas, pero el modelo es corto. Es que decimos que es antigua una ley, que es la del 2006, que tiene 10 años. En este país hay leyes que funcionan de maravilla, como la protección forzosa, que tienen, que es magnífica, eran del 50 y tanto, quiero decir. 54, ¿no? Sí, no, sí. Entonces, la de procedimiento administrativo también buena ley. Quiero decir que que tendremos que mejorar y tendremos que hacer, pero que todo el modelo es absolutamente no. Su presencia, decía usted con mucho criterio, que es verdad que no habían formado parte nunca a la hora de elaborar las leyes de carrera militar, ni ustedes ni nadie que no eran los altos cargos del ministerio, ni siquiera la oficialidad, sino una parte muy concreta de la oficialidad en aquel momento, y posiblemente con sus intereses, como todo en la vida, pero que es evidente que ya en la reforma de la ley del 2015 muchos de ustedes pasan por la subcomisión. He leído que las asociaciones estuvieron en la subcomisión, y que ese es el modelo y ese es el camino, y tendremos que ir avanzando y mejorando, pero que insisto que hay que compatibilizar dos intereses: el interés particular, individual y colectivo de los colectivos de tropa y marinería, de sus oficiales, de oficiales de complemento en extinción que nunca se extingue, y de la oficialidad y de la oficialidad, pero también la necesidad como país de unas Fuerzas Armadas plenamente operativas. Y el problema no es qué hacemos con las 60.000 personas que ahora son tropa, es que tiene que seguir entrando tropa en nuestras Fuerzas Armadas si queremos haciéndola operativa. Y luego una cosa importante para que no se nos olvide a nadie. Ustedes nos están viendo aquí, tenemos distintos puntos de vista, pero que tenemos también muchas coincidencias. La primera o segunda proposición de ley que debatiremos la semana que viene, si hay comisión, es una de un grupo que pide la reducción del 40% del presupuesto de defensa. Porque no todo el mundo piensa igual. Y hay una parte de la sociedad que no piensa igual que los que estamos en esta mesa, ni como ustedes que están ahí sentados. Eso es una realidad. Un grupo parlamentario que pidió hay una PNL, casi que los militares expulsados de Canarias. Hay una PNL, que pide la supresión del 40% del presupuesto de defensa y su dedicación completa a la ley de dependencia, que evidentemente es muy demagógico, pero bueno, quiere decir que hay gente que tiene una visión distinta a la que podamos tener los demás. Por eso, bueno, son tiempos nuevos en muchas cosas, pero no podemos olvidar algunas cosas que es importante, que es la defensa como política de Estado.
Y en eso trabajaremos, en mejorar las condiciones laborales, y además estoy seguro que todos. Y también les voy a decir una cosa, lo ha dicho Zaida, el ejercicio de la actividad política, como la de cualquiera de ustedes, tiene mucho de posibilismo, pero luego también tiene una enormes dosis de realidad. Y esa es la que tenemos que trabajar. Por eso, ese es el reto. Y esto que decía Miquel que era histórico se convertirá en normal. Porque ustedes se irán consolidando y los grupos entenderán razonable. Yo he sido portavoz de otras comisiones antes que ser portavoz de defensa. Y la interrelación entre los grupos parlamentarios, entre los representantes públicos y los responsables en la materia sectorial que se trata es lo habitual. Eso que llaman alguna gente los lobbies. Los lobbies son muchas cosas, no solamente son... Los lobbies son grupos de presión, y ustedes son un grupo de presión, y hacen bien en serlo. Cada uno como colectivo, y nosotros, nuestra obligación es escucharlos, entenderlos y, a ser posible, solucionar sus problemas, porque si no, mal haremos todos. Y ese es el trabajo que nos queda por hacer y que tenemos que seguir haciendo. Yo, si me permitís, yo creo que hay que ser un poco realistas. O sea, yo, de hecho, mi primera propuesta que iba a hacer mi primer PNL, el PSOE, en la anterior legislativa, era paralizar la ley. O sea, así como lo ves. Y me llegó el compañero de justicia y me dijo, ven aquí, que esto no es legal, te lo voy a explicar. O incluso le propuse, oye, que se puede funcionarizar a la tropa, y me dijeron no, porque tienen que pasar la ley que hay para que uno pueda acceder a ser funcionario, tiene que hacer un concurso, una oposición, fijaros la problemática que hay con los interinos que si en el profesorado, que si en la medicina, etcétera, ¿no? Y te empieza a sacar ahí, y digo, yo les he planteado alternativas que muchas las estáis diciendo aquí, ¿no? Bueno, y si abrimos puestos de la administración y tal, ten cuidado, y eso lo he vivido yo familiarmente. O sea, mi marido está en servicios especiales en el Ministerio de Fomento, y cuando llegó, los sindicatos titular están militarizando algo. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se proponen alternativas, también hay que ver que hay otros colectivos sociales. Es decir, aquí proponíais la alternativa de todo que se ocupen los puestos de funcionarios o de empleados públicos. No, espera, que puede ser se puede hacer, pero si tú te coges cuántos funcionarios hay, cuántos empleados públicos, eso realmente es un parche, porque se te tienen que jubilar ahí dentro los militares que salgan, y ponte a contar cuántos puestos realmente hay de funcionarios, y no los hay tantos, porque yo te digo que los he contado y he pedido datos en comparación con los miembros que hay que salir. Yo no os voy a dar la solución. Yo tengo unas ideas que algunos de vosotros las conocéis. Yo soy más de la idea de hacer una carrera más larga interna dentro de la promoción interna, reduciendo el personal que entra dentro. Yo soy de la idea de que si tenemos brigadas haciendo de tenientes, hagamos los de tenientes, no metamos tenientes de complemento. Soy de esa idea. Pero esa idea es mía, particular. Y como bien ha dicho aquí Ricardo, ya ha habido bastantes que han impuesto esas ideas. Y creo que una subcomisión en la que se os escucha a vosotros y se escucha las mismas soluciones que estáis planteando aquí, la tienen que escuchar todos los parlamentarios. O sea, porque tenéis que aportar soluciones. Pero yo lo que os pido es que cuando vayáis a la subcomisión, cuando os llamemos para que vayáis a la subcomisión, para que se os escuche. Igual que digo que cada partido, cada grupo parlamentario llamará a quien considere conveniente. Igual que creemos que hay que llamar a todos los colectivos, e inclusive a elementos de educación, como y de distintos ministerios, para intentar buscar una solución. Que no nos miremos solo el que nosotros tenemos una solución y creemos que es esto, porque, como bien decían aquí unos compañeros, a mí, compañeros de la Guardia Civil, me han dicho por qué no quieren a los militares. Yo me di por aludido. Si no os importa, perdonad, si Francisco Javier quiere decir alguna frase, porque vamos a terminar. El tiempo es muy largo y continuamos a la mesa alrededor de un pincho. Sobre todo que está muy limitado de tiempo, pero simplemente agradeceros. Yo creo que estos encuentros sirven para enriquecernos
intercambiar y para hacernos llegar a esas reflexiones. A mí por lo menos me queda mucho que aprender, pero muchísimo que aprender. Y os agradezco la participación, ¿vale? Que ahora cuando... Sí, porque ya... Bueno, pues llegamos al final del segundo bloque y en tercero. Ahora van a servir ahí en la mesa un tente en pie. En nombre de las 3 asociaciones agradecemos profundamente la comparecencia de los parlamentarios, agradecemos la presencia de los compañeros y sé que se han quedado muchas cuestiones en el tintero. Alguno parece que amenaza con dejar de hablarme, pero los que se pueden continuar, de verdad que hay menos confrontación y hay más diálogo alrededor de una mesa con unas pocas viandas y un vaso. Muchas gracias.